del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar un poco de planeación de clase. Esta sesión ya habíamos tenido alguna dinámica en los webinars pasados, pero al parecer fue una sesión interesante y algunos profesores pidieron nuevamente tener esta reunión. Y para aquellos que son nuevos, pues me parece que les será de mucha utilidad en su quehacer en este formato híbrido o en línea que estamos llevando debido a la contingencia, que seguramente tendremos que mantener, pues yo creo que bajo esta nueva normalidad, como le llaman, ¿no? Sin más, les doy la bienvenida al maestro Fernando Romero, que nos va a hablar un poco de este tema. Él colabora con nosotros en el equipo de diseño instruccional, de desarrollo de contenidos y definición de metodologías de evaluación. Él va a hablar del tema y bueno, ya saben un poco las reglas del juego, micrófono apagado, video apagado. La sesión durará 30-35 minutos. Si tienen alguna duda, la pueden ir colocando en el chat, la vamos anotando y al final de la sesión abrimos micrófono para resolver las dudas que tengan. Edgar, andas por ahí para que nos ayudes con la grabación y a controlar ahí las preguntas de los profesores para irlas anotando, por favor. Sí, aquí estoy, Jesús. Con todo gusto. Ayudamos. Perfecto. Muchísimas gracias y bienvenido, Fer. Muchas gracias por el tema y ojalá y sea interesante para ustedes, profesores. Buena tarde. Ok, gracias. Buena tarde a todos. Vamos a, como dice Jesús, a continuar con estos webinars que se han planeado como apoyo para todas sus actividades, deseando que ustedes y sus familias estén bien y sigamos las reglas de contingencia, pues para que prontamente podamos llegar a nuestro ritmo natural al cual estábamos acoplados en nuestra actividad académica. De igual forma, seguimos en este aspecto académico con este tipo de webinars para apoyarlos y que tengan más recursos para sobrellevar todavía los meses que nos faltan en sus respectivas actividades. Entonces, bueno, voy a dejar de verme para proyectar la presentación y empezar con la charla. Sí, solo si me pueden decir si ya se ve la presentación. Ya se ve ahí. Ya se ve. Entonces, bueno, como todo recurso de tecnología que utilizamos, pues a veces se queda pasmado, se va el audio. Entonces, ahí agradecería me hagan saber si no avanzó la presentación, pues para hacer el ajuste pertinente. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestro webinar, que es clases en línea, partiendo de la idea de que no es algo que no hayamos hecho ya. Comúnmente hacemos estas planeaciones al inicio de nuestros semestres, de nuestras clases, y lo que vamos a hacer ahorita es redondear las ideas genéricas de lo que ustedes ya aplican, ya utilizan para enriquecer su actividad y o sistematizarla un poco más de tal manera que puedan organizar lo que son sus clases bajo estas modalidades síncronas y que son muy parecidas a tener una clase, solamente que la vamos a realizar vía tener un recurso tecnológico en medio de nosotros y los alumnos, así exactamente como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Para ello yo tuve que hacer la planeación del curso, igual que todos mis compañeros que han presentado webinar, y tal analogía a ustedes como alumnos, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, en este webinar de clases en línea vamos a tener una definición genérica de lo que es, cuáles son las características de una planeación, estrategias que se sugieren a seguir, qué pasos son los que vamos a llevar para poder hacer esta planeación, etapas, sugerencias y un ejemplo, de tal manera que tengamos una visión general que, repito, les ayude a ustedes a concretar, sistematizar lo que ya hacen, ajustándolo obviamente a los recursos. Como definición tenemos que un modelo en línea o clase virtual es una modalidad de educación a distancia para impartir cursos de manera síncrona. Esto es tiempo real.
¿sí? Esta se da en un horario establecido, como lo estamos haciendo ahorita, y dándole acceso a todos los alumnos, a nosotros, y entonces estamos en contacto. Obviamente no es un contacto directo, es un contacto síncrono, pero hay una interacción entre nosotros y los alumnos, ¿no? Entonces, esta interacción en este caso la estamos haciendo por vía Teams, pero existen más recursos que seguramente en otras áreas ustedes utilizan, como el Meet o el mismo celular con el WhatsApp para poder comunicarse vía visual, ¿no? Y no más allá de solo auditiva. Una clase virtual se va a componer de un conjunto de variables integradas sistemáticamente. No es que las hagamos porque se nos ocurre. Cuando planificamos, vamos a integrar con un método, con una estrategia, un seguimiento, el orden de lo que vamos a realizar en nuestra clase. En este caso le vamos a dar un enfoque didáctico que nos lleve a favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es nuestra clase. ¿Qué es lo que queremos enseñar en la clase en el tiempo que dure? De tal manera que la interacción entre el profesor, facilitador o el estudiante es similar a la presencialidad, ¿sí? Entonces, no va a ser nada o no es nada desconocido para los que ya lo empezaron a hacer. Ya lo habrán notado, y los que apenas lo van a empezar a llevar a cabo van a ver que no hay una diferencia. Sí es la experiencia de acostumbrarnos a realizar este tipo de clases síncronas, pero como organizamos todo en nuestra planeación, eso nos da soporte para no perdernos, no estamos en blanco. De tal manera que vamos a hacer uso de las herramientas TICS para generar nuestra propuesta educativa, y de igual forma a utilizar objetos de aprendizaje que tal vez ya los tenemos elaborados, que son los que hemos utilizado o que seleccionamos para revisar los temas que aún nos faltan, y los podemos integrar perfectamente, claro, acotándolo a las características de los de medios tecnológicos para poder llevar a un buen término nuestra clase. Entonces, planeamos nuestra clase con un enfoque didáctico, utilizando las TICs, herramientas o materiales que haya en una plataforma, y generamos nuevos o utilizamos los objetos de aprendizaje, que son las actividades y los recursos para llevar a cabo. Algunas características que tienen este tipo de planeaciones es que hay que considerar de las necesidades y fortalezas del aprendizaje, no solo en genérico, sino también ustedes ya conocen a sus alumnos, ya saben cómo son, y entonces ya tienen un conocimiento de estas fortalezas que puede tener el aprendizaje para cada uno de sus alumnos. Esta también lleva a tener horarios flexibles donde se pueda tomar la clase y se puede tomar desde cualquier lugar. Entonces no habría, teniendo internet, una computadora y una planeación, no hay pretexto para no tomarla, ¿no? A menos que falle el internet. Se puede adaptar cualquier tipo de material que ustedes ya tengan. De ahí que la distancia no va a ser una barrera. Permite concretar todavía más lo que es lo que voy a enseñar. Si bien en una presencial puedo ahondar o usar un poco más de tiempo, en una clase síncrona, como se acota el tiempo y va a ser menos, eso me lleva a ser todavía más concreto en lo que yo voy a enseñar o lo que voy a reflejar. De tal manera que integramos múltiples herramientas y vamos a utilizar objetos diferentes, ¿no? Actividades diferentes que nos lo permitan los recursos tecnológicos. A veces queremos hacer cosas muy elaboradas, pero hay que considerar que estamos utilizando las TICs como un medio. ¿Qué estrategias hay que seguir? Para planear y desarrollar la clase debemos de considerar que sea dinámico. Les digo, como ya lo hacemos. Entonces tenemos que planear de inicio, en desarrollo y fin, una clase que sea dinámica. Para ello es sugerente realizar preguntas para incentivar la participación, iniciar de una manera atractiva, motivante, para jalar la atención de los alumnos y se empiecen también a acostumbrar a este tipo de enseñanza. Utilizar diferentes recursos que favorezcan el ver, el escuchar y el sentir, de tal manera que alimentemos los canales de comunicación que son a través de los cuales se obtiene la información, de tal manera que nuestra enseñanza en ese momento sea rica en estímulos.
fomentar la integración de estudiantes, no porque estemos separados no puede haberla, puede haber la participación de todos los alumnos y también invitarlos a perderle miedo a este recurso y poder hablar, ¿no? A veces a muchos les da pena pues porque me van a ver en video, pero lo mismo da en presencial porque me están viendo y escuchando. También se procura para optimizar tiempos, hacer que el participante o los alumnos hablen más y favorecer la colaboración. Para tal efecto, todos los elementos que yo utilice, las herramientas, los recursos para el aprendizaje, ya sea los que ya tenga, los que quiero elaborar nuevos o los que puedo utilizar de los recursos que la universidad ya les brinda a través de las plataformas, tenemos que intentar dar un poquito de todo, de tal manera que haya elementos para leer, que se escuche, esto puede ser a través del diálogo, que se vea, no solamente videos, pueden ser imágenes, gráficos, etcétera. También lo que se ve y lo que se oye va a ser una integración más profunda. Lo que se dice, obviamente, al estarlo escuchando. Y si yo dejo actividades en la planeación que hice, bueno, pues ya va a estar la relación entre lo que hice y lo que se dice, de tal manera que es incentivamos un aprendizaje significativo. Sí, entonces hay que considerar lo anterior para seleccionar que no sean puros textos o que sean puros videos, sino que haya lecturas, videos, imágenes, diálogo, interacción entre los alumnos para que el aprendizaje sea atractivo y rico. ¿Qué pasos tenemos que seguir para planear una clase, además de los que ya utilizan ustedes? Considerar el tipo de estudiante, el nivel académico, en el caso de que sea licenciatura o bachillerato, cualquier otro. Considerar al estudiante que yo voy a tener, definir los contenidos a enseñar. ¿Qué contenidos? Los que tal vez ya estaban programados o que había la necesidad, derivado de esta contingencia, los ajustes que tengo que hacer para poder englobar lo que queremos enseñar y de dosificar los contenidos dependiendo de los tiempos que tengamos, dependiendo del tiempo que se haya establecido para tener nuestra clase síncrona. En ese tiempo genérico, entonces yo voy a planear y voy a desglosar qué voy a ver, qué voy a enseñar o qué voy a proyectar de tal manera que se ajuste a los tiempos. Y la profundidad en cada tema pues va a depender de los tiempos que yo haya organizado. Esto me lleva a determinar objetivos particulares a la clase que voy a dar, a los recursos y temas que voy a revisar, acordes a mi objetivo general de la materia, para que haya una congruencia didáctica. Desarrollar una introducción o una inducción al tema, que sería el primer paso. Planificar mis actividades, que sería ya la revisión de los contenidos en específico. Y al final, una conclusión o cierre del tema. Toda planeación va a requerir, y ahí está la sistematización, que seguramente ya la tienen ustedes, solo hay que ajustar. Requiere considerar los tiempos, días, semanas, meses establecidos. Por ejemplo, la contingencia se extiende junio o julio. Tal vez yo voy a tener que dosificar lo que me resta de contenidos para poderlos abordar en esos 2 meses, pero tal vez lo voy a desglosar en qué semana daría cada tema, en qué día lo daría, en cuántas horas lo daría. Entonces vamos haciendo un desglose de lo general a lo específico, dependiendo lo asignado en mi organización y planeación. De tal manera que veíamos que una planeación de toda clase virtual o presencial requiere las 3 etapas genéricas más comunes, que es inicio, desarrollo y cierre. Estas 3 etapas lo que van a hacer es optimizar mis contenidos e incluso la forma de enseñarlo. Para inicio, lo que se requiere o lo que se busca es que sea un encuentro virtual, tomando la consideración del medio e incentivar la confianza del participante para comunicarse y estar atenta en lo que vamos a dar. Es una introducción al tema. Aquí podemos determinar los temas que se revisarán, el trabajo que se realizará, los objetivos de la clase. Obviamente todo esto está en nuestra planeación, que en un momento vamos a ver. E incluso podemos revisar contenidos previos
o experiencias que tengan los alumnos que estén relacionados con el tema que vamos a revisar en ese momento, y de esa manera estamos vinculando contenidos y conocimientos, tanto los nuevos o lo que ya saben de ellos más los anteriores, ¿no? Hoy, por obvias razones, pues casi siempre al inicio sale el tema de coronavirus, ¿no? ¿Qué tendría que ver o cómo se relaciona con el tema que hoy vamos a ver, ¿no? Esa sería una manera de vincularlo. Una vez que ya hice esto, que atrapé la atención y que ya los introduje, ahora sí viene el desarrollo de los temas. Son los temas que yo desglosé o asigné, donde ya reviso contenidos específicos y donde, bueno, va la mayor cantidad de tiempo establecido y donde empiezo a utilizar los recursos o objetos de aprendizaje que seleccioné para revisar el tema. Esta es la etapa principal y responde obviamente a mis objetivos de clase en congruencia a mi objetivo general de la materia. Finalmente viene el cierre, donde se determinan los aprendizajes obtenidos en la clase que se dio. Puede haber una síntesis, contenidos, se pueden obtener conclusiones, tal vez identificar necesidades o dudas e incluso resolverla. Y si mi planeación así lo considero, tal vez darle la apertura o la introducción a la tema que sigue, además de la despedida, ¿no? Esto va a ser muy importante. Por ahí ya habían visto formas de retroalimentar, la bienvenida y la despedida son formas importantes para anclar el aprendizaje, la confianza en los temas que vienen. Para planearlo, comúnmente siempre nos hacemos preguntas ¿y cómo lo hago? Entonces, bueno, aquí son, aparte de las preguntas que ya se hacen ustedes o que puedan formular en su planeación, podemos considerar las siguientes. ¿Cómo retomar los conocimientos previos? ¿Qué actividades o preguntas ayudan a relacionar la información de la clase previa con la actual? Son preguntas que me llevan ahora cómo lo aterrizo para generar mi actividad. En la parte de desarrollo, ¿qué información necesaria que les explique o que se trabaje en esta clase? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a que realicen la revisión de contenido o incluso una actividad? ¿Qué materiales voy a poder utilizar para presentar y revisar los contenidos? Y en la parte de cierre, bueno, ¿qué conceptos son los esenciales de haber aprendido con los que voy a ahondar para hacer mi conclusión? Y cómo asegurar que se haya aprendido el tema, desde una síntesis o incluso vincularlo en la utilidad práctica, en la utilidad profesional o en la utilidad incluso para ver el siguiente tema. Ok. Para esto, ¿qué sugerencias podemos tener? Todas las etapas anteriores las voy a organizar en una planeación muy concreta y puede estar desarrollada dependiendo la necesidad de lo que es mi planeación. Aquí solamente va como un ejemplo. En esta tablita podemos ver cómo yo empezaría ya a organizar lo que son todas mis etapas, mi inicio, desarrollo y cierre, cuánto tiempo le determinaría para el inicio, cuánto tiempo para el desarrollo, el número de actividades donde reviso los contenidos y que veamos qué es la que más tiempo utiliza, mi etapa de cierre, ¿no? ¿Cuál es la actividad que voy a desarrollar? Es importante numerarla para no perdernos y qué recursos son los que voy a presentar en cada una. De tal manera que yo aquí en esta tabla voy organizando, ahora sí vía las preguntas de reflexión, voy organizando el desglose, ahora sí, de todas mis actividades. Si podemos apagar los micrófonos, sería excelente. Para la organización de la tabla de esta planeación, podemos hacer estimados de tiempos sugerentes, pero depende mucho de cómo la organicen ustedes y los tiempos que se les hayan indicado para tener estas clases síncronas. Comúnmente basta para el inicio unos de 10 a 15 minutos,
donde yo haga lo que ya habíamos comentado, incluso pueden ser hasta solo 5 minutos, la riqueza va a estar no necesariamente en la cantidad de actividades, sino en lo que yo esté haciendo con esa actividad. Puede ser una pregunta como veíamos, puede ser un comentario o que vean una imagen. Entonces, esta es una etapa que no requiere mucho tiempo, ¿no? Para el desarrollo, donde se distribuyen los temas y las secciones de cada desglose, ahí esta es la que va a tener la mayor cantidad de tiempo. Sin embargo, se sugiere que no sean más de 10 minutos para explicar lo que se tiene que hacer, que comúnmente es lo que se hace al inicio. Entonces, en la explicación debe ser muy concreta, muy específica, de tal manera que les quede claro lo que se tiene que hacer. Y después, bueno, ya va todo la organización de las actividades. Podemos utilizar los objetos de aprendizaje determinados para cada etapa. Si se dan instrucciones, muchas veces es importante mostrarlas en pantalla para que las lean. Establecer tiempos claros para la realización de actividades independientes. Si es que durante la clase les pedimos que hagan algo, hay que considerar también esos tiempos y debe de ser muy, muy claro. Para el cierre, igualmente, no se requiere mucho tiempo, pueden ser de 10 a 15 minutos o lo que ustedes ya tienen planificado. Aparte de hacer esta síntesis o resolver duda o incentivar, hay que agradecer la participación. Esto va a ser muy importante, más en estos tiempos. Y para llevar a cabo la línea se deben cuidar los siguientes elementos. Como vista general, por ejemplo, explorar la herramienta a través de la cual yo voy a dar mi clase. En este caso, al inicio de esta charla, pues entré primero para probar audio, video, que me oyera, que me viera, etcétera, para que no nos agarren curva. Entonces hay que conectarnos con un tiempo antes para poder prever cualquier contingencia. Asegurar conexión a Internet, que en otros webinars ya se ha hablado de las cuestiones técnicas, incluso de recursos. Elegir un ambiente libre de sonido con iluminación para que yo me pueda ver y escuchar. Utilizar audífonos para que sea más fácil la audición. Ahorita veíamos, tenemos los micrófonos apagados, pero los audífonos nos ayudan pues, para oír mejor, ¿no? Conectarse 10 minutos antes de la clase para prever todo esto y para también estar preparados y no llegar corriendo, porque cuando llego corriendo tengo que hacer todo lo que pude haber hecho antes y eso nos quita tiempo de nuestra planeación específica, ¿no? Tener a la mano el plan, este plan que estamos haciendo, esta tablita, siempre tenerla a la mano porque es nuestra guía. No lo tenemos que hacer necesariamente de memoria, sino que tenemos el plan y ya vamos viendo qué actividad me toca, cuánto tiempo tiene, qué es lo que tengo que hacer, de tal manera que no nos perdamos. Y sugerente, así como vieron en la primera pantalla, que se invitaba a tener micrófonos y videos apagados y utilizarlos cuando sea pertinente, pues también son estos elementos que hay que considerar. Un ejemplo de la tabla y de todo lo que hemos venido hablando sería esta, muy, muy concreta. Esta, les recuerdo, puede tener la extensión que ustedes determinen y derivado de lo que ustedes ya saben, de lo que ustedes ya tienen, simplemente ajustándolo a la nueva modalidad síncrona y a distancia. Por ejemplo, aquí yo tengo mi inicio donde voy a usar 10 minutos. ¿Y cuál es mi actividad? Voy a dar la bienvenida, mostrar los objetivos de la clase, preguntar qué saben del tema. Yo así la planeé. ¿Cómo la quieren planear ustedes? Es ya derivado de la experiencia que tienen dando los temas. Y para esta parte yo decidí no utilizar ningún recurso. Solamente vamos a dialogar o incentivo la participación de los alumnos. En mi desarrollo ya tiene el mayor tiempo, 60, 80 minutos, y le voy a dar 30 minutos a revisar contenidos principales. Para ello me voy a apoyar de una presentación de PowerPoint, donde la vamos a ver y además de revisarla, puede haber participación, ¿no? Luego asigné 30 minutos para mi segunda actividad, donde voy a analizar casos derivados de la teoría que revisé. Ya vieron en otros webinars estrategias de aprendizaje, elaboración de recursos, formas de retroalimentar, etcétera, donde la integración de lo aprendido en los webinars pues, nos va a ayudar para enriquecer nuestras clases. En este caso, para analizar los casos, voy a presentar videos. Obviamente, la presentación y los videos ya los tengo seleccionados previamente.
No los voy a buscar en ese momento, ya los tengo colocados de donde los voy a jalar para que no pierda tiempo. Por eso la importancia del inicio para probar que todo funcione. Y luego mis últimos 20 minutos voy a relacionar lo revisado teóricamente y los ejemplos vistos en video que seguramente en actividades no explícitas hubo un análisis, hubo una reflexión, y entonces voy a relacionarlo ahora con la vida, ¿no? Y para esto yo quiero hacer una sesión de preguntas y respuestas, ¿sí? No es un recurso como tal, pero es una actividad específica con una herramienta, la herramienta de la pregunta socrática, pues para hacer esta reflexión. Y luego hago mi cierre, que en mi caso pues van a durar 10 minutos, donde voy a establecer conclusiones y voy a ver la utilidad de los temas. De esta manera, yo fui desglosando por etapa, por tiempo, cada actividad y planteando cada recurso, acudiendo a los elementos, a los pasos, a las estrategias que se sugirieron al inicio de esta sesión, pues para llegar a nuestra clase lo mejor programada, y eso va a redituar en una mejor didáctica, lo cual va a impactar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? Entonces, de esta manera hemos visto un recorrido muy general, muy específico y concreto, pero que junto con la experiencia que ustedes tienen y lo que ustedes ya desarrollan, puede ayudarles a concretar, a enriquecer o simplemente hasta verificar que lo que están haciendo pues tiene una intención, una sistematización didáctica que nos lleve a un buen logro de una clase o el número de clases que vayamos a tener nosotros vía esta contingencia, y que nos exige ahorita hacerlo de manera síncrona y a través de recursos online. Recordando que la universidad ha puesto no a su servicio, sino a su disposición, todas las herramientas y recursos que hemos ya realizado, que pueden ser presentaciones, pueden ser videos, pueden ser rúbricas para poder calificar actividades, o lo que ustedes consideren de lo que ya tienen elaborado que puedan utilizar. Entonces, bueno, con esto doy cierre a esta plática, esperando que haya sido de mucho provecho, y pues damos pie a lo que son las preguntas, si es que las haya, pues para empezarlas a responder. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias por el tema, muchas gracias por el tiempo. Adelante, profesores, preguntas. Y por favor, en el inter de las preguntas, se liberó la encuesta para la sesión del día de hoy, entonces si nos ayudan con su amable respuesta, se los vamos a agradecer. Preguntas, por favor, dudas, sugerencias, mejores prácticas que nos quieran compartir al equipo que estamos conectados el día de hoy. Sí, ¿me escuchan? Claro y perfecto. Sí, Fernando, esto de la planeación, le llamemos didáctica, pues ya ves que es parte de aquel movimiento de la tecnología educativa, ¿no? Estamos hablando de los años 80, más o menos. Si bien es cierto, es digamos, un recurso, un documento que apoya el desarrollo de la clase, también corre el riesgo de verlo como un fin en sí mismo, ¿no? Es decir, no como un medio que ayude pues, a que tengas un control de los tiempos, un control del avance incluso de la clase, y que pueda finalmente cubrir, ¿no? O cumplirse con ese objetivo. Un comentario al respecto. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo. Obviamente, nuestra planeación es una guía a seguir en mi clase. Claro. Eso hay que considerarlo. Y si yo planeé mi clase, pues quiero tener un control más o menos establecido, que tenga una estructura para poder llevar a buen inicio y fin lo que es mi clase. Sin embargo, sabemos que dependiendo la materia, dependiendo pues la especialidad, la licenciatura, etcétera, vamos a ver que a lo mejor el debate está muy rico, los ejemplos que dieron los alumnos son muy ricos, y tal vez esto me va consumiendo el tiempo. Sabemos que hay situaciones ocultas que no podemos hacer en una planeación rígida. Por ende, no es lo mismo moverme a ciegas que moverme bajo un plan
y que a lo mejor, derivado de la riqueza de la situación, yo puedo estructurar. Entonces, esta planeación puede ser tan rígida o flexible, dependiendo no de cómo debiera de ser, sino la realidad experiencial y vivencial de la clase, y que puede ser más rico que forzarme a ver un video. A lo mejor ya en la dinámica yo tomo la decisión de no veo el video porque lo que está sucediendo es más rico. Entonces ya iba una toma de decisión de cada profesor, pero también considerar, es una estructura que nos da orden, pero derivado de la experiencia puede ser flexible o rígida dependiendo cómo nosotros lo consideremos. Ojo, ahí va a acudir ya a la experiencia docente, didáctica que también ustedes poseen, y que más que ser una limitante, es una invitación ahora sí a ejercer la experiencia que ya tienen ustedes. Estoy de acuerdo, y abrimos el comentario que es una estructura, pero que puede flexibilizarse a las necesidades de la clase que estoy dando en este momento. Muy bien, gracias. Órale. ¿Alguna otra comentario, pregunta? Aquí andamos. Ahí yo solo como complemento a este último comentario que hicieron, si bien la planeación no es rígida, sí es importante ir abarcando cada uno de las etapas de esa planeación, es decir, nunca dejar o pasar de largo una conclusión en tu sesión, siempre tener tu apertura. A lo mejor no, si habías planeado 10 minutos para una y te quedaron 5, bueno, no importa, pero sí es importante llevar a cabo cada una de las etapas, y porque eso va a dar consistencia a su clase, ¿no? Si no tenemos una conclusión del tema, entonces algo faltó y entonces ahí no reforzamos el conocimiento. Sí es importante, a lo mejor no hacerlo rígido en el tiempo, pero sí tratar de atender cada una de las etapas. Así es, efectivamente. Adelante, profesores, preguntas, comentarios, sugerencias. ¿Alguna buena experiencia? Sería interesante escuchar alguna buena experiencia que han tenido ya ahorita con estos últimos 2-3 meses que llevamos, pues ya trabajando en Teams, dando clases en línea, cómo les ha ido, algo que requieran, algún incluso formato, algo que pudiera ayudarles a ustedes en sus clases virtuales. Buenas tardes. Hola. Sí, mira, bueno, en primer lugar, la experiencia en Teams ha sido, me parece que muy favorable. En principio, aunque tenía un poco de conocimiento sobre el manejo de las plataformas, Teams no era conocida para mí. Y yo creo que durante la marcha, una de las cosas que yo siempre le digo a mis alumnos es que no le podemos tener miedo a la tecnología, porque finalmente son cada vez más amigables. Quienes estuvimos así como en las primeras etapas y tomábamos los cursos y cómo íbamos a programar algo, era como muy complicado, ¿no? Había que andar haciendo anotaciones en los cuadernos para no perderse. Sin embargo, ahora, pues ya casi todas las cosas están resueltas en la plataforma, y cada vez es menos complicado utilizarlas, ¿no? Creo que uno de los principales problemas que teníamos al principio era este hecho de que no todos los estudiantes tenían su correo institucional. Entonces uno los invitaba 5 o 10 veces y pues los muchachos no podían accesar porque no habían, digamos, estas condiciones, que era como un poco la restricción que inicialmente se había puesto en la plataforma. Sin embargo, eso es algo que ya se ha superado y me parece que no tenemos ya muchos problemas en ese sentido, ¿no? Por otra parte, creo que es bueno que existan estas guías de apertura, desarrollo y cierre que, aunque parece que están, digamos, como fuera de moda, en realidad, o que es un discurso que ya se ha manejado desde hace mucho tiempo, en realidad son una buena guía porque justamente permite que los profesores podamos planear en los tiempos adecuados para que las actividades no se queden así como digamos al aire, ¿no? Muchas veces, siempre cuando trabajamos en plataforma, desde el trabajo de asesoría en línea se nos recomienda que hagamos, por ejemplo, la presentación, la bienvenida, que motivemos a los estudiantes. Nos ha tocado estar en cursos, por ejemplo, en línea, en que nadie participa.
todo el mundo se queda callado, aunque seamos profesores. Oigan, profesores, ¿tienen alguna duda? Nadie contesta, ¿no? Entonces, eso también es algo, creo que nos está ayudando mucho ahora, y que en la medida en que podamos favorecer la comunicación con los estudiantes y diversificar las actividades que trabajamos con ellos en línea, creo que va a ser mejor la respuesta que vamos a obtener de ellos. Gracias. Sí, efectivamente, lo empleamos tanto que dejamos de ser conscientes de su utilidad, y podemos ver que no hay absolutamente nada que no tenga un inicio, desarrollo y cierre. Esto es lo que va a cuidar este factor didáctico, ¿no? Y en la medida en que lo vayamos ejercitando, le vamos a ir incluso sacando más provecho, más utilidad. Antes tal vez utilizarlos y pensar en hacer videos, pues nos daba medio flojera. Pero ahora ya sabemos que hay mucho video hecho, muchos simuladores hechos, muchas imágenes, audios, que simplemente lo que nos toca es seleccionarlos para poderlos utilizar. Y entonces es una recontextualización, una resignificación de una estructura didáctica para sacarle todavía más provecho. Y entonces sí, como decía Jesús, en respetar el inicio, el desarrollo y el cierre, y cualquier ajuste que podría ser interno, pero me lleva a que este compromiso didáctico de poder tener esta introducción, inducción, revisión de temas y además la conclusión, que comúnmente es a lo que muchos no le dan importancia, me puede ser un anclaje para siguientes temas, estructuras, y entonces de tal manera hay una cohesión didáctica, pedagógica, que al final y al cabo su objetivo cumbre es que el estudiante aprenda. Pero pues sí, es parte también del aprendizaje. Y aquí otra vez complementando ambas aportaciones de los profesores, algo importante de tener la planeación y respetar las etapas es cómo vinculamos la tecnología educativa, ¿no? Y las estrategias, las nuevas estrategias o tecnologías. Por ejemplo, ¿dónde metes un flipped classroom? ¿Dónde es más rico? Pues al inicio, ¿no? De la clase, porque entonces recuperas conocimiento. ¿Dónde puedes meter un poco de gamification? Pues lo metes a lo mejor en el desarrollo, para provocar ahí un poco la competencia de los alumnos y activarlos, ¿no? Entonces, sí es importante tener las etapas, entenderlas para saber dónde metemos la tecnología, ¿no? Y que rinda los frutos que tú quieres, ¿no? A través de una estrategia didáctica. Sí, y que no es desconocida porque seguramente muchos hacen carta descriptiva y es muy similar, nada más que la carta es muy específica y desglosa mucho, pero teniendo esta estructura, como dice Jesús, con las 3 etapas, ahora sí yo puedo seleccionar recursos, tanto de los que les brindamos en la plataforma como los propios, y la pertinencia de poderlos ajustar dependiendo la actividad didáctica que queramos llevar a cabo. Más comentarios, profesores. Un último y ya para cerrar la sesión del día de hoy. Adelante, buena tarde. Hola, buena tarde. Guadalupe Cordero, a la orden. Guadalupe. Sí, yo he estado haciendo esto, nada más que normalmente uso las diapositivas y se los ubico en la primera, digamos, señalo el nombre de la clase, el objetivo, y luego viene esta lámina en la que establezco la planeación diaria. No sé si me perdí, ¿es conveniente que el alumno sepa esta planeación de entrada? Ahí mucho va a depender cuál es tu estrategia didáctica o el motivo por el cual quieres que los vea. Sí puede ser desde el inicio. Ok, hay 2 cosas. Al inicio presento tal vez los objetivos genéricos, la planeación de lo que va a ser toda la clase. Ahí cumple su objetivo. Pero ya en el desarrollo de actividades, que es la parte más fuerte y la que más tiempo requiere, puede haber ya alguna estrategia específica para el desarrollo de las actividades. Entonces, sí es válido al inicio esta planeación. A ver, en esta clase vamos a ver esto, esto y esto y esto, porque entonces el alumno ya tiene una imagen de cómo se compone la clase. Ya lo específico dentro del desarrollo va a acudir y atender específicamente, valga la redundancia, al manejo de ciertos contenidos, ciertas actividades. Entonces, sí es pertinente siempre y cuando pues no nos lleve mucho tiempo, porque entonces ya se corta la
la intención de introducir o de captar la atención, pero es válido. Muy bien, gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, gracias Fer, gracias profesores por el tiempo, por el interés. Esperemos que esta sesión ha sido de mucha utilidad para ustedes. Nos quedamos 5 minutos más en el chat por si hubiera alguna duda, alguna pregunta para responderla. La grabación va a estar publicada en el sitio de Cosmo en el transcurso de la semana para que la puedan consultar. Y nada más que agradecerles, desearles mucho éxito en su quehacer diario y en estas nuevas realidades que tenemos para enseñar a nuestros estudiantes. Gracias por todo el esfuerzo, por el uso de la tecnología, por el uso de las estrategias didácticas que les compartimos y esperamos que ustedes nos enriquezcan con toda la experiencia que tienen. Cuídense mucho, mucha salud para toda su familia y gracias a todos. Buena tarde. Gracias a todos por su participación. Cuídense mucho y sigamos adelante. Hola, buenas tardes. ¿Puedo hacerle una pregunta? Échala. A ver, ya escuché bien lo de la clase y me parece perfecto, pero tengo una duda. A mí me dicen mis alumnos que, por ejemplo, si yo ya di mi clase en el desarrollo, ¿qué tan conveniente es ponerle una actividad de unos 20, 30 minutos que ellos la estén desarrollando y pues yo no los estoy viendo, ¿no? Y ellos me dicen, estoy trabajando, pero realmente no los veo. ¿Cómo asegurarme que se dedicaron a hacer la actividad que yo les pedí? Aunque me la vayan a subir a la plataforma como que ya la hicieron, pero asegurarme en ese momento de que ellos la están desarrollando. Tengo esa duda. Mira, aquí yo creo que hay que diferenciar el tipo de actividad. En una clase, tal vez yo te dejo una actividad, pero es para revisión del tema. A ver, discutan esto que van a leer, lo discuten, a ver qué fue lo que encontraron y hablan. Son actividades propias para la revisión de contenidos. Si es una actividad que tiene que ver con algún entregable, porque de ello va a depender una evaluación o va a depender que yo te revise un trabajo para luego darte retro, ese tipo de actividades deben de quedar fuera. Y habrá otro espacio, tal vez vía un correo, tal vez vía un mensaje, tal vez vía el chat, una planeación que se le entregue a los alumnos, donde te informamos cuáles son las actividades extra clase que tienes que realizar para que tú me las mandes. En este caso, aquí en la universidad hay diferentes tipos de actividades con su rúbrica y yo te la dejo para que la subas o te la mando o la subo en algún repositorio donde tú la entras, la descargas, lees qué actividad voy a hacer y luego me la envías. Entonces son dos actividades diferentes. Más hay que confundir en esta actividad es tal vez actividad propia a la revisión de algún concepto. Y tal vez a lo mejor haces que omitan conclusiones, pero ya lo tendría que hacer tal vez extra clase, terminamos la clase, haces tus conclusiones, tu ensayo del tema, si es que yo se lo pido como actividad, y luego me lo subes. De esa manera garantizarías, bueno, que son dos actividades diferentes y cuidar, dado el entregable que es evaluativo, por ejemplo, para que te lo envíen, pero fuera de ese momento de clase. La clase síncrona es el tiempo para dar una clase como tal. Sí, muchísimas gracias por el comentario. Aquí complemento a Fer y podemos hacer uso de algunas tecnologías, profesora, las mismas que trae Office 365 o algunas otras. Por ejemplo, en algún momento en alguna de las exposiciones hemos hablado de Socratip, que es una herramienta que te ayuda para hacer exámenes o pequeñas encuestas en tiempo real. Entonces, en ese momento, pues digo, nada asegura que al alumno esté alguien a un lado de él y le dé la respuesta, ¿no? Pero lo que sí aseguramos es que en tiempo real nos están contribuyendo. Entonces, herramientas tecnológicas como Socratip o insisto, la misma suite de Office que vamos a ver el próximo martes con Edgar. El próximo martes vamos a compartirles un poco cómo trabajar con Office 365, por ejemplo, con OneDrive, en donde a lo mejor yo tengo un archivo en Excel, un archivo en Word, y al mismo tiempo lo puedo compartir a los alumnos y estar contribuyendo en el documento, ¿no? Y trabajando en tiempo real puede ser una alternativa. Entonces, ahí hay que buscar un poco las tecnologías. Todo dependerá, como dice Fernando, de la estrategia de aprendizaje que quiera implementar. Pero hay un montón de tecnologías y vamos nosotros a ayudar
a contribuir en esto. Vamos a hacer una investigación de más alternativas. Vamos a poner más herramientas en el sitio de ayuda de Cosmos para que ustedes puedan descargarlas y evaluarlas y poder integrarlas en su clase. Pero una forma de hacerlo podría ser eso, ¿no? Utilizando herramientas que le llaman peer instruction, en donde en tiempo real usted está evaluando algún concepto y está asegurando que el alumno está participando en tiempo real, ¿no? La misma suite de Office tiene una herramienta que se llama Forms, que es la que están usando ustedes ahorita para hacer la encuesta, por ejemplo. Entonces, en el mismo tiempo que Fernando estaba dando su exposición, muchos de ustedes ya estaban resolviendo una encuesta. Entonces, la encuesta podía ser un examen que a lo mejor no vale en la calificación, pero le asegura que entendieron el tema, ¿no? Entonces, apóyese en la tecnología. Insisto, el próximo martes tenemos la sesión con Edgar, en la mañana y en la tarde, para que vean ustedes cómo sacarle jugo a la suite que ya tienen disponible. Sí, aquí nada más es cuidar la estrategia didáctica de mi planeación. Si yo tengo, por ejemplo, 1 hora, pero en la actividad te vas a llevar media hora, pues entonces, ¿qué clase di? Sí, entonces estas herramientas que menciona Jesús puede ser, no sé, estoy pensando, dependiendo qué tan especializado sea la clase que voy a dar, sí puede hacerse una actividad, pero que no me va a distraer de lo que es mi clase como tal de revisión de conceptos, por ejemplo, ¿no? Gracias, Guadalupe. Muchas gracias, me quedó muy claro y sí me voy a aventurar en experimentar con las nuevas herramientas de la tecnología. Muchas gracias, muy amables por su comentario. Perfecto, bueno, pues entonces nos quedamos 5 minutos más y pendientes al chat. Y muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Ok, gracias, cuídense. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Bye.